Había un estudiante de biología que fue el único que respondió bien la pregunta en el examen final, donde la maestra preguntó: si pudiésemos usar cualquiera de las herramientas de la ciencia que han aprendido a usar aquí en el laboratorio de biología, usarlos en la planeta de Marte para saber si en Marte hay vida, ¿cómo tú lo harías? Un estudiante respondió: yo iría a Marte y le preguntase a uno de los habitantes de ese planeta si existía vida allí. Y aunque me digan que no, es una respuesta positiva. Tenemos que analizar la vida de Cristo. Tenemos que detectar y juzgar basado no en lo externo, sino en la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Cuáles son las señales de vida? En Gálatas capítulo 5, nos indica algunas señales que son manifestaciones de la vida de Cristo en nosotros. Gálatas capítulo 5, verso 22, digan amén cuando hallen esta escritura. Dice así, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Señales de vida en el Espíritu, señales de que en verdad has nacido de nuevo, es manifestación de frutos espirituales en tu vida. Podemos pues analizar, juzgar y tomar una determinación sobre nuestra vida. Fíjense bien, el que es espiritual está tomando todo esto para analizar su propia vida. El que es carnal está tomando toda esta información para después ir y señalar a alguien y condenar a una persona. Quizás hay una esposa diciendo: yo sabía que mi esposo no es nada cristiano. Examinemos nuestros corazones, nuestras vidas. Señales de vida tienen que estar presentes. Tiene que haber una manifestación de Jesucristo en nosotros. Primera de Pedro dice: porque habéis nacido de nuevo, no como con una semilla carnal que produce corrupción y muerte, sino con una semilla no corruptible, incorruptible, que es la palabra viva de Dios que mora y permanece en nosotros. Y si habéis recibido esa semilla espiritual, entonces el fruto va a ser espiritual. No es difícil. Cosas básicas. Pero ha transformado el ministerio de nosotros en Miami. Ya no hacemos discipulado tradicional. Ya no sentamos a 200 creyentes en un salón para enseñarles doctrina, porque la palabra dice que la letra mata. Sí, pero no nuestra doctrina. Nuestra doctrina es espiritual. Vivifica. No. Doctrina es doctrina. No ha producido nada en 24 años el ministerio mío. Pero cuando una persona en verdad ha nacido de nuevo, y en verdad las cosas viejas han pasado, y ha habido una transformación en su vida, y la vida de Cristo se ha comenzado a manifestar en ellos, hemos visto éxito. Hemos visto personas que han entregado sus vidas para hacer la voluntad de Dios. Porque el que tiene el Hijo tiene la vida. Señales de vida. Pero también en Gálatas, más adelante, comenzando en verso 17 del mismo capítulo, nos muestra que hay manifestaciones de la carne. De que la semilla carnal, la semilla corruptible en ti es el que está dando frutos.
y no la semilla espiritual. Y hay que analizar nuestra vida cristiana, porque si estamos produciendo fruto corruptible de la carne, vamos a tener problemas serios en la eternidad, pero también aquí. Porque si la vida de Dios no está manifestándose a través de nosotros, ¿qué esperanza tienen aquellos que están bajo nuestra influencia? ¿Qué clase de hermanos podemos ser nosotros en una iglesia? ¿Qué bendición podemos ser nosotros dentro del cuerpo de Cristo? Si cuando nos acercamos a alguien, la gente nos huye, porque lo que sale de nuestra boca es crítica, chisme, pleitos y contiendas. Pero qué bendición cuando esa semilla incorruptible ha comenzado a crecer en nosotros y donde quiera que vayamos, somos una bendición. Porque la vida de Dios está fluyendo a través de nosotros. En Gálatas capítulo 5, comenzando en verso 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, fíjense un momento, vamos a pausar aquí un momento. Leímos anteriormente las señales de vida espiritual. Porque el que siembra en el espíritu cosecha vida eterna, cosecha fruto espiritual. Pero el que siembra en la carne, va a haber manifestaciones carnales como las que vamos a leer ahora. Y el fin de eso es corrupción y muerte. Va a haber fruto en tu vida. Y el fruto tuyo va a afectar a toda tu familia. El fruto tuyo va a afectar a tu matrimonio. El fruto tuyo va a afectar a tus hijos. Pero decides tú cuál es el fruto que está presente en tu vida. Fruto que impacte vida o fruto que impacte corrupción y al final es muerte. Dice ahí en verso 17, comenzando en verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, verso 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hay un sándwich carnal ahí. En cada extremo vemos cosas grandes como adulterio, fornicación. Nadie tiene que convencer a nadie, ni aun a los impíos, que cuando uno es infiel a la esposa es un pecado y Dios lo condena. Y el juicio de Dios viene sobre esa persona. Al final de esos versículos habla de homicidios, borracheras y orgías. Nadie, ni siquiera en el mundo, discute el hecho de que matar a un hombre es pecado y está mal delante de Dios, y que la borrachera causa daño en la vida de uno y en su familia. Las orgías no son algo que agradan a Dios. Vemos a cada extremo pecados grandes, y a veces leemos esos versículos rápido y nos perdemos las cosas típicas que existen en muchos hogares cristianos que están en medio de estos versículos. Como dice en el verso 20, pleitos, iras, contiendas, no son manifestaciones de la vida de Cristo, son manifestaciones de la carne. La Biblia dice, no te engañes, lo que tú siembras, cuando andas en pleitos, en iras, en contiendas, si eso es lo que estás sembrando en tu vida, la cosecha va a ser corrupción y muerte.